Nos situamos en el Tribunal de Grandes Juicios de Salta, en Argentina, y es importante saberlo porque todo lo que vamos a reconstruir aquí nace del registro visual de ese juicio, un material de un valor incalculable que ha sido posible gracias a la asociación Miguel Ragone. A través de este registro vamos a escuchar una voz que reconstruye un momento clave en la historia del país. Vamos a meternos de lleno en el testimonio de Sandra Sigrid, la testigo presencial del secuestro del doctor Miguel Ragone. Ojo a la fecha, 11 de marzo de 1976. Estamos en Salta, a solo 13 días del golpe de Estado que iba a iniciar la dictadura más terrible de la historia argentina. Y este suceso, este acto de violencia, fue como un presagio terrible de todo lo que estaba a punto de desatarse. Y todo arranca así, con este juramento. Unas palabras que resuenan con una fuerza tremenda porque sientan las bases de lo que viene ahora. Lo que vamos a escuchar es la verdad, sin adornos, sin interpretaciones, la verdad cruda de quien estuvo allí y lo vio todo. Para la testigo, Sandra Sigrid, ese día no empezó de forma distinta a cualquier otro. Era una estudiante de instituto y su única preocupación esa mañana era ir a matricularse para su último año. Un simple paseo, un camino que hacía siempre, pero que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Está a solo 40 metros de la esquina, y de repente su rutina salta por los aires. Escuchó un ruido fuerte, confuso. Ella misma lo cuenta. En ese momento pensó que eran petardos. Algo inofensivo, festivo incluso. Pero claro, la realidad era otra muy, muy diferente. En cuanto llega a la esquina de la calle del Milagro, se da de bruces con la verdad. Aquellos petardos se revelan como algo muchísimo más oscuro. Toda la confusión inicial se transforma en una escena de violencia y de caos. Sandra se da cuenta de que está presenciando, en tiempo real, un crimen político. Es que todo pasa en un suspiro, en apenas un par de minutos que para ella debieron ser una eternidad. Su testimonio es lo que nos permite reconstruir esta secuencia tan vertiginosa. Primero, el estruendo. Segundos después, la escena. 3 coches cortándole el paso a otro. Y finalmente, el secuestro del doctor Ragone. Y aquí es donde su memoria se vuelve fotográfica. Es impresionante. Recuerda perfectamente el coche de Ragone, un Peugeot 504 de color gris totalmente bloqueado. Describe a un hombre que corre de una forma extraña, como si no tuviera equilibrio. ¿Y por qué? Porque cargaba con una ametralladora corta. Y luego esos detalles que se te clavan en la retina, la chaqueta y un zapato de la víctima tirados en el suelo. Y entonces llega el momento más duro, el punto culminante de su relato. Ve cómo 2 individuos sacan a rastras al doctor Ragone del asiento del conductor. Él está inconsciente, con la cabeza colgando. Y así, a la fuerza, lo meten en el asiento de atrás de su propio coche. Imaginen la reacción. ¿Qué haces al ver eso? Lo primero, el instinto. Darse la vuelta y correr para pedir ayuda. Mientras huye, oye más disparos. Llega a casa, seguramente en estado de shock, pero algo, esa necesidad de saber, de entender, la hace volver a la esquina. Y ojo a esto porque es clave. Solo han pasado entre 5 y 10 minutos. Nada, un parpadeo. Pero en ese brevísimo lapso de tiempo, la escena del crimen se ha transformado por completo. Ha pasado de ser una operación clandestina a un foco de caos público. El contraste es brutal. En el primer minuto tenemos la operación, casi quirúrgica. Los 3 coches, los secuestradores, la víctima. 10 minutos más tarde, aquello es un hervidero de gente. Hay policías, médicos, vecinos, un caos absoluto donde todo el mundo intenta averiguar qué demonios ha ocurrido. Cuando vuelve, lo que ve es curioso. Hay poquísima policía, apenas 2 o 3 agentes. Hay algunos médicos, sí, pero sobre todo hay una multitud de vecinos. Y es ahí, en medio de los corrillos y los murmullos, donde se entera de que el ataque ha sido aún peor, de que ha habido más víctimas. Pues bien, la historia no termina ahí, ni mucho menos. Esa misma tarde, después de contársela todo a su madre, reciben una llamada. Es la policía. La citan en la comisaría para que preste declaración oficial de lo que ha visto. Pero, ¿qué recuerda de esa primera declaración? Prácticamente nada. Años después, en el juicio, lo confiesa con una sinceridad total. No está segura de lo que dijo. Lo único que recuerda es el miedo, la confusión y a su madre pasándole una hoja para que la firmara. Esto te da una idea muy clara del terror que se respiraba en el ambiente en esos días. Y esto nos lleva a una reflexión clave. Cómo un recuerdo personal, algo guardado durante décadas, se puede convertir en una prueba pública, en una pieza fundamental para la justicia. Piénsenlo, 35 años más tarde, en un tribunal, en democracia, la memoria de aquella adolescente se transforma en justicia, algo que en aquel momento era simplemente impensable.
Porque un testimonio presencial como el de Sandra Sigrid es justo eso. Es un relato personal que le pone cara y ojos a la historia. Es la verdad a escala humana, una perspectiva vital frente a los documentos oficiales de la época, que muchas veces lo que buscaban era precisamente lo contrario, ocultar y distorsionar la realidad. Es un pilar básico para construir la memoria y para buscar justicia. El relato de Sandra Sigrid es uno de los que por suerte sí han podido ser escuchados en un tribunal. Se ha podido romper un silencio que ha durado décadas. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que queda flotando en el aire. ¿Cuántas historias como esta de tantos otros testigos siguen ahí guardadas esperando a ser contadas?